el impuesto sobre la renta, el impuesto anual por obtener ingresos por jubilaciones y pensiones. Pues bien, vamos a comenzar. Sirve de que a quien que todavía no haya enviado su declaración del ejercicio, bueno, eso nos puede servir de referencia. ¿Ok? Pero que nada, nada más aclaro algo. No vamos a ver cómo calcular la pensión, la jubilación y demás. ¿Ok? Eso yo creo que es un tema de otro tipo que merece un poco más de estudio, análisis y detalle. Esta vez vamos a enfocarnos exclusivamente a la retención del impuesto sobre la renta. Ok, pues en este caso estamos hablando de exclusivamente el tratamiento fiscal. Cuando nosotros ya tenemos determinada la pensión y nos la van a otorgar, ¿ok? Entonces, pues esta parte la dejamos pendiente, aunque yo creo que también les recomiendo si pueden, escuchar los programas de Gabriel Aranda, que es un experto también en jubilaciones y pensiones. Ok, primero que nada, y aclarando este punto de que vamos a ver la parte de el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que causa el impuesto? Porque en muchas ocasiones ha habido gente que protesta, que muestra su inconformidad de que a las personas pues ya pensionadas todavía les sigan cobrando impuestos. Ok, pues bien, esa parte de si es justo o no es injusto, yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. También es un tema que merece otro tratamiento, otra plática. ¿Ok? Y pues mientras, tomando esta parte neutral, sabemos que hay que pagar impuestos por los ingresos que se obtenga. ¿Ok? Y desgraciadamente, esto no quita ni pone a un tipo de contribuyente. ¿Sí? Entonces, ante la ley, todos somos iguales. Dice aquí, están obligados al pago de impuestos sobre la renta, artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, de vengado, en crédito, en servicios y en los casos que señale la propia ley o cualquier otro tipo. O sea que aquí señala que por todos los ingresos que obtengas, debes pagar un impuesto. ¿Ok? Entonces, pues esa parte, no hay discusión, no hay dispensa, obtienes un ingreso, pagas un impuesto. Obviamente aquí, entonces, habría que tomar en cuenta que en algunos casos la ley permite exenciones, es decir, que un ingreso es libre del impuesto total o parcialmente. Si ya cada quien le dará el análisis a los demás conceptos que tengan. ¿Ok? En el caso de, de estos ingresos, que son jubilaciones y pensiones, dice la propia ley, artículo 93, fracción cuarta, que no se pagará el impuesto. Y aquí nada más hay que tomar en cuenta algo. En el artículo 93, en la mayoría de las fracciones, no dice exentos, aunque solamente hay dos fracciones que habla de exenciones, lo pronuncia así, exenciones. Aunque realmente en la ley de impuesto sobre la renta, en la ley del IVA, en su momento, ley del IETU, hoy la ley del IEPS, sí tienen esa parte de otorgar exenciones, porque la propia Constitución prohíbe, en teoría, prohíbe la exención de impuestos, ¿ok? Eso es constitucional. Sin embargo, y si nos vamos al análisis, cada una de las leyes tributarias lo que menciona es no se pagar el impuesto, que al final de cuentas el efecto es que haya una exención, solamente que es como para darle la vuelta a la propia Constitución, pero es algo de lo que nadie va a protestar si te han otorgado una exención, ¿ok? Entonces, quedamos que están exentos o no se paga el impuesto por los siguientes ingresos, y son jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como pensiones vitalicias y otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro y de retiro se cesantía en edad avanzada y vejez. Ambos pueden ser de la ley del Seguro Social o de la ley del ISSSTE si se trata de empleados del gobierno. Dice, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces la UMA. Aquí nada más aclaro algo, no dice la UMA, dice salario mínimo. Todavía está referenciado al salario mínimo, pero ya sabemos que en estos casos
ya no se aplica salario mínimo, se aplica el valor de la UMA. Sí, ya nada más para aclararlo, por si lo quieren leer en la ley, pues no van a encontrar esto y pues ya sabemos que se aplica en realidad la UMA. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Es decir, una parte está liberada del impuesto y lo demás sí se tiene que pagar. ¿Ok? Y aquí había algo que les iba a comentar. Pensiones vitalicias. Ah, otra cosa. Había gente que en su momento pretendía darle el tratamiento de estas pensiones a los salarios, ¿sí? Y más con ahorita con la eliminación del outsourcing, esta planeación a muchos se les cayó, aunque ya había un criterio de la autoridad en materia fiscal, del SAT, pues bien, no se podían exentar este tipo de ingresos. ¿Qué es lo que hacían? Lo clásico, te contrato por, no sé, 15,000 pesos, pero 5,000 te lo doy por nómina y los otros 10,000 por un concepto por fuera de nómina. Y en algunos casos, ya, ya casi nadie lo utiliza, más bien ya no deberían utilizarlo así. Lo que hacían era anticipos de pensiones, ¿ok? Pero no eran las que señalaba la ley del Seguro Social como complementarias. O sea, el Seguro Social en la ley habla de una pensión. Ya sabemos que hay requisitos, edad y demás, ¿ok? Y que si querías aportar, puedes hacerlo. Un plan privado de pensiones es completamente válido. Pues estamos hablando de un plan privado, ¿sí? Donde tú estás aportando y vas generando ese rendimiento, ese rendimiento. Sin embargo, no es lo mismo que el patrón diga, te voy a dar un anticipo para tu pensión, porque es exento. Ok, y así te lo manejaban. Si de los 15,000 que te estoy pagando, 5,000 son por nómina, hay que pagar impuestos sobre la renta, si es que causa, creo que no, y cuotas obrero-patronales. Y de los otros 10,000, te los llevas libre de impuestos y retenciones. El problema es que este concepto no era válido y se emitió un criterio en el anexo 3 y 7, léanlos, de la resolución miscelánea. Sí, entonces no permitieron que estos conceptos se siguieran pagando, disfrazando lo que en realidad era un salario, ¿sí? Entonces, nada más aclaro que estos no entraban aquí, nunca fueron parte de este tratamiento, ¿ok? Nada más para comentarlo. En la parte exenta, dice aquí la propia ley, para la aplicación a estos conceptos se debe considerar todo, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, pensiones de que ya siempre has trabajado en el sector privado, pero tienes haberes de retiro, por ejemplo, que trabajaras al mismo tiempo. Raro, pues, nada más por si pudiera suceder, que estuvieras en el ejército, por ejemplo, porque eso de los haberes de retiro, porque también el que tiene creatividad no tiene límites. Entonces, había gente que pretendía también hacer este anticipo de pensiones o de provisión para el retiro, pagando salario bajo este concepto haberes de retiro. Nada más porque aquí estaba en la ley, encontraban exención y dicen, pues si no me dejan pagarte pensión, te pago haberes de retiro. El problema es que esto solamente es para el gobierno, ¿sí? Me parece que específicamente empleados los militares, sí, para la milicia, no para, incluso no para cualquier empleado del gobierno. Entonces, pues no era válido, ¿ok? Y dice aquí también pagados al trabajador a que se refiere la misma independientemente de quién los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos del... Ok, entonces también hay que pagar un impuesto y también hay que leer el reglamento de la propia ley. Ok, entonces si tienes jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, súmalo y la exención es sobre el total. ¿Ok? Entonces, si de un lugar obtienes jubilaciones, haberes de retiro del gobierno, ¿qué crees? Pues lo tienes que sumar. ¿Ok? Las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro no pierden su carácter aun cuando las partes convengan en sustituir la obligación periódica por la de uno o varios pagos. O sea que es lo mismo si te lo dan en una sola exhibición o si te haces retiros parciales o pagos periódicos. Es exactamente lo mismo. Se sigue llamando una jubilación o una pensión. Ahora bien, sucede que si a una persona, ahorita ya casi no hay, es difícil que encuentren, pero si a alguien le pagan
varias pensiones, si algún patrón tuvo a bien otorgarle un plan privado de pensiones complementarios a sus trabajadores, súper bien, ¿eh? Eso ya casi no hay. En su momento, habían empresas generalmente del sector bancario, del sector financiero, arrendadoras, bancos y demás, que ellos creaban su propio plan de pensiones. Incluso habían empresas que como una prestación a sus trabajadores era darles un ahorro para su retiro, una pensión, una jubilación. ¿Ok? Entonces, pues eso podía suceder y que un trabajador tuviera dos o más pagos de pensiones. Aquí el detalle es que la ley no permite, en ningún caso permite que un mismo concepto se aplique más de una vez. Sí, o sea, incluso para otros que no son pensiones, por ejemplo, obtienes un aguinaldo hasta 30 UMAS exentos. Y si tienes dos, tres, cuatro, cinco patrones, los que sean, no importa cuántos conceptos de aguinaldo tengas en el año. Al final, en tu declaración solamente puedes obtener la exención de hasta 30 veces la UMA. No importa cuántos conceptos se integren en uno solo. ¿Ok? Pasa aquí exactamente lo mismo. Y si cada uno de ellos te pagan una parte de esa pensión, hay que dar un mismo tratamiento, una sola exención para todos. Y dice aquí también, si sucede que en el caso de los pagos mensuales, porque puedes tener el anual o los mensuales, también habría que ver cómo se aplicaría la exención para que no todos se lo puedan aplicar. Dice, para que las personas que realizan los pagos puedan considerar el monto de la exención correspondiente a la totalidad de los ingresos del mes, ¿ok? El contribuyente deberá comunicarles por escrito a cada uno. O sea, es responsabilidad del trabajador o de la persona. Fíjense aquí, en el caso de que, ¿por qué lo obligan? Porque no deben darle tanta exención y tienen que pagar el impuesto. Cuando al final del ejercicio presente declaración y no entregó este aviso a los demás pagadores, va a tener el revés, porque ahí la pensión solamente se va a la exención solamente se aplicará una vez. Entonces, no importa de dónde vengan, de cuántos pagos tengas, la exención solo se aplica una vez. Y si no te retuvieron correctamente, al final vas a tener el revés porque vas a salir a cargo. ¿Ok? Dice, comunicar por escrito a cada uno antes del primer pago del año. ¿Ok? Ahí le va a avisar que tiene ingresos del mismo concepto, jubilaciones y pensiones de otras fuentes, de otros pagadores. ¿Cuánto es el monto que recibe de cada uno de ellos? Ya sabes, eso lo tiene que comunicar. Ok, bueno, ahí sí yo criticaría esa parte porque pues no tienes que darle información de tus ingresos a nadie más que a ti. Y bueno, obviamente en tu caso tu esposa y todo. Pero bueno, esto es lo que dice la ley porque es materia fiscal. ¿Sí? No está pensando en que el patrón o alguien pueda hacer mal uso de esta información. ¿Ok? Cuando todos los pagos que hagan entre todas las personas, se tiene que hacer un cúmulo, un monto. ¿Ok? Ese monto mensual es al que se aplicará también la parte exenta mensual. Por eso es que al acumularlo solamente se aplicaría una vez, porque es por el total. Entonces, tomas el total del ingreso mensual y le quitas la parte exenta, que serían 15 veces la UMA elevados al mes, y hasta ahí, ya no puedes hacer más. Y si nadie, y además, si de todos los ingresos que se obtenga es menor a esas 15 veces la UMA, pues nadie podrá hacer ninguna retención. Obviamente todo estaría exento, no hay retención. Pero si lo excede, perdón, entonces cada quien deberá hacer una retención. Si cuando hay una parte grabada, pues yo digo que aquí la ley podría ser un poco más fácil, en el sentido de que el primero que haya obtenido la relación de pago,
ok, ya no es relación laboral, sino de pago, ok, pues que se encargue de las retenciones y que el beneficiario de aviso a los demás, ¿sabes qué? Aquí ya me retienen, ya me aplican la excesión y todo. Bueno, tú ya, olvídate. Bueno, pero es lo que se me ocurre, no quiere decir que así tenga que ser. ¿Ok? Pero nos deja que la responsabilidad sea proporcional. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada uno de los pagadores debe sumar al total de todos los demás pagos que hagan las demás personas, ¿sí? Entonces van a tener, cada quien va a tener el mismo dato del total, ¿sí? Yo veo cuánto pago, sumo lo que todos los demás en conjunto pagan y voy a formar un solo monto, ¿ok? Al resultado, voy a quitarle la parte exenta. O sea, cada quien va a hacer lo mismo, ¿ok? Sobre el excedente se determina el impuesto aplicando el artículo 96, o sea, la tarifa del artículo 96 se lo voy a aplicar a esta parte grabada, esa parte excedente. Y dice, se determinará un factor dividiendo el ingreso mensual por jubilaciones y pensiones pagadas entre total de dichos ingresos. ¿Sale? Y este factor se lo voy a multiplicar al impuesto determinado. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces aquí? En este punto 4, pues voy a determinar la parte proporcional del ingreso que yo estoy, con el que yo estoy colaborando al pago de esta persona. ¿Sí? Como son distintos, obviamente yo no voy a tener la misma cantidad que cada uno de los demás. A lo mejor le pago más, a lo mejor le pago menos. Entonces, así voy a determinar la proporción que el pago que yo le hago a esta persona le corresponde del total. Y en esa misma proporción, el impuesto que se determine, yo lo voy a cubrir, ¿sí? Entonces aquí es como partir el pastel entre todos los que participan y cada quien paga en atención al ingreso que le esté aportando al trabajador, ¿sí? Entonces, esto es un poco más de talacha, porque como les digo, pues, se pudieron haber evitado esto pensando en que uno solo haga la retención, como en el subsidio, ¿no? O sea, cuando te dicen que le des aviso que ya percibes ingresos de otras fuentes para que no te apliquen dos veces el subsidio, pues aquí pasaría lo mismo, ¿no? Si ya tienes de una persona la retención, pues que ella misma lo haga y ya todos los demás que se olviden. Ok, el problema es que como pues esto implica que le den toda la responsabilidad a una sola persona. Bueno, yo creo que la autoridad lo hace por en ese sentido. Antes de el impuesto del ejercicio, que al final de cuentas, la idea era determinar un impuesto para la declaración. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a ver cómo se calcula el pago provisional, la retención del mes. Cuando hace rato vimos cómo se reparte el impuesto entre todos los que pagan, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta persona obtiene un solo pago? Es decir, no es un pago regular cada mes, sino que convienen en que se le va a entregar el pago en una sola exhibición, porque a lo mejor a él le conviene que lo maneja una institución financiera, entonces recibe el dinero, se lo pone a trabajar a o a otro tipo banco, y bueno, ahí va obteniendo sus ingresos periódicos, pero ya obtuvo el ingreso, entonces ya el tratamiento que le pueda dar a alguna otra institución financiera, pues ya es aparte, y sería una cuestión distinta, ¿ok? Pero mientras aquí, el concepto como tal tendría que tener una retención, ¿ok? Y un cálculo al ser el ejercicio. Primero que nada, vamos a ver esta parte de la retención. En el mes en que obtenga el ingreso, ¿ok? Por pago único, ¿qué voy a hacer? Primero, en procedimiento, ¿ok? Dice a la cantidad mensual que se hubiera percibido de no haber pago único, o sea, vas a tener aquí dos datos. Aunque la retención va a ser por la cantidad total, vas a tomar en cuenta qué cantidad hubieras recibido periódicamente cada mes si en lugar de pago único te hubieran hecho pagos programados. Si cada mes, ok, toma ese pago equivalente del mes, le restas la parte exenta que son 15 veces la UMA,
y te va a dar la parte grabada del mes. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero, al pago único lo vas a dividir entre la cantidad mensual que hubiera percibido. ¿Sale? Al que hace rato le aplicamos el procedimiento para determinar el impuesto a esa misma cantidad. Tomas el monto total entre esa cantidad, lo que te va a dar es el equivalente de número de pagos, o sea, cuántas mensualidades equivale lo que te están otorgando. Digo, es una cantidad aproximada porque obviamente ya sabemos que esas cantidades pueden tener un efecto inflacionario. ¿Ok? Pero bueno, tomamos el total, lo dividimos entre la cantidad mensual y te va a dar el número de pagos. ¿Ok? Luego dice aquí, esto que te dé, lo vas a multiplicar por el impuesto que hayas determinado en el caso de haber obtenido el pago único. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la retención que aplicarás en el mes. ¿Sale? Digo, ahorita a lo mejor la lectura me hace pensar que es algo complicado. ¿Ok? A lo mejor sí, a lo mejor no. El texto de la ley muchas veces es un poco difícil de entender a la primera, pero ya que le ponemos números, pues en realidad pues no es tan complicado, laborioso sí, o sea, porque es serie de pasos que incluso hay veces no tienen un orden, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hubiera hecho aquí nada más para que sea más entendible? Pues primero dividir el total de la pensión entre el equivalente mensual, ya te da el número de pensiones, ok, ahora lo que te dio de equivalente mensual, calcula el impuesto sobre la renta, lo multiplicas por el número de pagos y ya, esa es tu retención. Yo digo, a mí se me está ocurriendo ahorita una manera de explicarlo, pero no quiere decir que sí lo tenga que hacer, a lo mejor porque el texto de la ley tiene que cuidar muchas cosas para evitar planaciones, ¿ok? Vamos a hacer análisis ahora del impuesto anual. Ok, ahorita vemos estos cálculos, no crean que nada más es de señalarlos y de comentarlos. Vamos a hacer un caso práctico. Ok, acabamos de ver cómo se calcularía la retención. Ahora, en el impuesto del ejercicio, porque no es pago definitivo, ¿eh? Esta retención es a cuenta del impuesto del ejercicio, creo que aquí lo dice, ¿sí? Dice el cociente obtenido, o sea, el número de pagos se multiplicará por el impuesto resultante en el número uno y esa será la retención que tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. Igual aquí esto de que el coeficiente que obtengas, pues aquí en lo que estoy interpretando es que es el número de pagos equivalentes. Entonces, pues para que sea más fácil, dime que a cuántos pagos equivale. Entonces, el impuesto sobre la renta del mes por todos los pagos proyectados te va a dar el monto de la retención en una sola exhibición. Digo, aquí sería un poco más fácil de entenderlo así, ¿ok? Pero nada más comentar esto que es provisional y a cuenta del impuesto del ejercicio. Ahora, el impuesto del ejercicio, ¿sale? En ese caso también hay que aplicar un procedimiento. Cuando el trabajador convenga con el empleador que el pago de la jubilación o pensión, fíjense que incluso la ley es específica, está cuidado, ¿eh? Está cuidado, por eso es que eh, a- la forma en que redactan la ley tiene ciertas particularidades, ciertas peculiaridades. Por aquí acabamos de ver, porque así lo dice, el contribuyente, pagos que le hagan al contribuyente o la persona, ¿ok? Pero aquí dice cuando el trabajador convenga con el empleador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se tratan de las dos mismas personas? Sí, son los mismos. El trabajador finalmente al trabajador es al que van a pensionar, ¿ok? Digo, otra persona puede trabajar y contratar su propio plan de pensiones de manera independiente, sin tener una relación laboral, lo puede hacer con un plan privado, con una institución de seguros y una financiera, y lo puede hacer, ¿ok? No está prohibido. Ahora bien, aquí tratándose de alguien que obtiene una jubilación y una pensión por su trabajo y que ha estado sujeto a una relación laboral y ha cumplido todos los requisitos y al final obtiene ese beneficio de la pensión, es siempre un trabajador.
Siempre ha estado trabajando para un patrón. O sea, esos elementos existen. Pero en los textos a que acabábamos de leer, dice el contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Cuando hablamos del título 2, personas morales, pues una persona moral, la empresa. Cuando hablamos del título 3, también son personas morales, pues son aquellas empresas. Cuando hablamos del título cuarto, el contribuyente es una persona física. Cuando hablamos del título quinto, el contribuyente es un extranjero. ¿Sí? Y ahí después vienen otros títulos de otros capítulos de beneficios y demás. ¿Ok? Pero en términos generales, personas físicas y personas morales. Contribuyente que puede ser persona física y persona moral. Hace rato, ¿quién va a ser el beneficiario? ¿Quién va a obtener el ingreso? Pues el que ya tiene, el que tiene derecho a la pensión, ¿no? Ok, ahora bien, cuando ya está obteniendo la pensión, ya no es trabajador, ¿sí? Atendiendo esos términos, él ya se retiró, ya no es trabajador. Sin embargo, ahora lo que tiene es un beneficio, es un ingreso. Entonces, sigue siendo contribuyente, pero ya no trabajador. Por eso aquí el texto de la ley es clara porque separa esta parte para explicarlo correctamente. En los casos de la retención, porque ya recibe los pagos mensuales, que dice que ya no está sujeto a la relación laboral, por lo tanto, lo que obtiene es un ingreso y él es un contribuyente. Ahora aquí, cuando regresamos a esta parte, dice cuando el trabajador convenga con el empleador, quiere decir que en el momento en que están negociando, que están platicando esa parte, todavía está la relación laboral, todavía existe esta relación laboral, por eso él es trabajador y el empleador es el patrón. Cuando ya todo esto se negocie, ya salga el trabajador y empieza a recibir. Aquí habla de pago único, ahorita vamos a ver pago único, pero hace rato hablábamos de pagos mensuales, ¿sí? Entonces, cuando empieza a recibir pagos mensuales, lo que está recibiendo es un ingreso, pero él ya es un contribuyente. La relación laboral ya terminó. Ahora él es un contribuyente porque por eso lo menciona contribuyente y aquí es un trabajador porque todavía sigue con esa relación laboral negociándolo con el patrón y posteriormente, ahora sí, sería un pensionado. ¿Sale? Ya no es trabajador. Dice aquí, cuando el trabajador convenga con el empleador que el pago de la jubilación o pensión y los demás conceptos se cubra mediante pago único, no se pagará el impuesto cuando el monto del pago, el total, no exceda de 90 veces la UMA elevados al año, lo que señala el artículo 96, fracción 13, que habla de indemnizaciones y pagos por separación. Dice aquí, por el excedente se pagará el impuesto en términos del artículo 95 de la ley. O sea que para el impuesto anual a las jubilaciones y pensiones le vamos a dar el tratamiento que se aplica para indemnizaciones y pagos por retiro. ¿Ok? Y dice aquí, igual, le quitamos al ingreso la parte exenta y lo demás sería el tratamiento en el caso del impuesto anual. Voy a aplicar en la parte exenta exactamente lo mismo. Nada más que aquí, en el caso del el trabajador que lo indemnizan, bueno, en ese momento ya no es trabajador, ¿ok? ¿Por qué? Porque la relación laboral terminó y hay que indemnizarlo. Cuando lo indemnizan, la extensión son 90 veces la UMA por cada año de servicios, ¿ok? Aquí es 90 veces la UMA, perdón, elevados al año, ¿sí? O sea, está la extensión más elevada, sí, porque es elevado al año. En el caso las indemnizaciones por despido injustificado, 90 veces la UMA, pero por cada año de servicios. ¿Sale? Tenemos aquí el ejemplo, lo que les decía. Vamos a calcular una retención en el mes en que percibe el ingreso y vamos a determinar también un, un, este, un cálculo del impuesto anual. ¿Ok?
¿Cuál es el planteamiento aquí? Quedamos que tenemos un pago único por jubilación por 3.505.430. Ok, ese es el pago que va a recibir esta persona. De no recibir un pago único, o sea que si se hubieran programado pagos periódicos, no sé, mensuales, va a recibir 62.639.22. ¿Ok? En el momento, él tenía un ingreso mensual de 13.500 pesos y el pago de esa jubilación fue el día 25 de mayo del 2021. Sí, a propósito, para eso de la declaración del ejercicio. ¿Ok? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Primero, el impuesto a retener, ¿sale? En el mes en que lo pague. Quedamos en que, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Primero, aquí, vamos a regresarnos al texto de la ley en la retención. A la cantidad mensual que se hubiera percibido de no haber pago único, disminuida de 15 veces la UMA elevados al mes. Esto es 62.639 menos 15 veces la UMA, o sea, la UMA son 89.62, ¿ok? Por 15 por 31. Entonces, tengo una UMA exenta y una parte grabada, ¿ok? Vamos a buscarlo aquí. Bueno, aquí yo los puse directamente en la parte grabada, o sea, los 20.965.92 es el de los 62.639 menos la UMA, que es 89.62 por 15 por 31, en el caso del mes de agosto son 31 días, ok, entonces son 20.965.92. Sería la parte grabada, ok, aquí está. Dice que le aplico la tarifa del artículo 96, este procedimiento, que es a los 20.965.92 le resto el límite inferior, me da un excedente, lo multiplico por el porcentaje sobre el excedente, me da un impuesto marginal, lo multiplico perdón, le sumo la cuota fija y me da el impuesto del mes. Ok, en este caso me da un impuesto de 3.037.16. Ok, ese sería el equivalente. Todavía no hago nada con esto. ¿Qué sigue ahora? Me regreso aquí al texto. Dividir el pago único entre la cantidad mensual que hubiera percibido de no haber pago único. O sea, los 3.605.430 lo voy a dividir entre el pago mensual, que son 62.639.22, me da un total de 55.96. ¿A qué equivale a esto? Al número de pagos que podría haber percibido si me hubiera decidido por pagos mensuales. Ok, ahí tengo 55.96, casi 56 pagos. Ok, entonces esos 55.96 lo multiplico por 3.037.16 y yo tengo aquí entonces un total de 169.966.02. Este es entonces el equivalente a la retención de todos los pagos que se hubieran hecho en una sola exhibición. Así como me están haciendo un solo pago, estoy haciendo una sola retención. Ok, como si me estuviera cobrando todo lo que le tuviera que retener en todos los meses. Se lo cobro en una sola exhibición. Ese es el monto de la retención, ese es el quien se entera en el pago provisional del mes. Ok, ese sería el cálculo de la retención por la jubilación pago único. Ok, yo creo que aquí
Esto no es complicado. En realidad no, ya como les digo, ya con números, haciendo los cálculos, pues ya vemos que en realidad no es tan complicado. ¿Ok? ¿Qué prosigue ahora? Dice aquí, impuesto anual por pago único. Cuando el trabajador convenga con el empleador en que el pago de la jubilación o pensión se cubra mediante pago único, no se pagará el impuesto cuando el monto del pago no exceda de 90 veces la UMA elevados al año. ¿Ok? Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del artículo 95 de la ley. ¿Ok? Eso me lo dice el reglamento, artículo 171 del reglamento. Sí, aquí lo que me dice es cómo voy a retenerle el impuesto a esta persona, a este trabajador. ¿Ok? Artículo 171 del reglamento de la ley. Ok, vamos a hacerlo así. Seguimos con esto primero, antes de pasar al cálculo, nada más para recordar esta parte. Cuando el trabajador convenga con el empleador que el pago de la jubilación o pensión se cubra mediante pago único, no se pagará el impuesto cuando el monto del pago no exceda de 90 veces la UMA elevados al año. Por el excedente se pagará el impuesto en términos del artículo 95 de la ley. ¿Ok? El artículo 95 me habla del impuesto anual por indemnizaciones por despido injustificado. ¿Ok? Entonces, al total de la jubilación o pensión, le quito la parte exenta, pero ya me dice 90 veces la UMA elevado al año. Ya no me dice que los 15. Eso es en el mes. Y ese es otro procedimiento por pago único. O es el uno o es el otro. No es una mezcla. Ok, entonces ya vimos hace rato la retención. Ahora en la anual. En la anual aplico la parte exenta y a la parte grabada le doy el tratamiento como si estuviera calculando una liquidación. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, digo, no es este el texto que le corresponde, pero me dice que le aplique ese tratamiento. ¿Ok? Del total de percepciones, que en este caso sería la jubilación o pensión, se separará una cantidad igual a la de el último sueldo mensual ordinario que se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario. Ok, entonces, de la jubilación le quito el equivalente mensual del último salario del trabajador, los 13,500, se le suman los demás ingresos. ¿Cuáles? Pues que en este año, acuérdense que el trabajador en determinado momento dejó de trabajar, pero devengó salarios y los cobró, ¿sí? El salario devengado hasta la fecha. Las prestaciones como el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, todo hasta esa fecha. Todo, 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 todo. ¿Ok? Entonces, los ingresos acumulados a esa fecha más, hay otra cosa, si el trabajador hubiera tenido otro patrón, o sea, de cuenta que, no sé, ya lo pensionaron aquí, pero a lo mejor tenía dos relaciones laborales, trabajaba en la tarde un turno y en la mañana en otro turno. Ok, suponiendo que fuera así, pues obviamente tendría que sumar todos los demás ingresos de la otra fuente, porque aquí dice separar el último sueldo mensual ordinario y sumárselo a los demás ingresos. Todos, no solamente de esta fuente, de todo. Ok, entonces, si el total de aguinaldo que haya tenido, el total de sueldos y salarios, el total de demás prestaciones. Le quitamos la parte exenta y la parte grabada le sumamos el sueldo mensual de este trabajador, en este caso, si hacemos el mismo ejemplo, son 13,500. ¿Ok? Se lo sumo y al total le aplico la tarifa del artículo 152. Porque aquí dice, y se calculará en los términos de este título el impuesto correspondiente a dichos ingresos. El título cuarto se calcula con la tarifa del artículo 152. Entonces, a todo el ingreso le aplico la tarifa del artículo 152. ¿Sale? Luego dice aquí, al total de percepciones por este concepto, es decir, me regreso al monto de la indemnización, perdón, de la jubilación. Dice, se restará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario.
Acuérdense que ese rato ya se lo restamos y se lo sumamos a los demás ingresos. Vuelvo aquí al monto del pago de la jubilación o pensión. Lo mismo, le quito el último sueldo mensual ordinario porque ya se lo sumé a los demás ingresos. Ya lo que me dé, dice aquí, al resultado se aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la fracción anterior. Me regreso al primer cálculo. Bueno, el segundo cálculo. ¿Qué hice? Quitar el último sueldo mensual ordinario, se lo sumo a los demás ingresos, calculo el impuesto del ejercicio y dice aquí, ahora con ese cálculo vas a obtener una tasa, nosotros le llamamos tasa efectiva, ¿ok? O sea, al impuesto del ejercicio de los ingresos acumulables, lo divido entre la propia base, aquí está, la tasa que se refiere a la fracción 2, o sea, lo que acabamos de mencionar, se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción 1, o sea, el primer impuesto, entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152, su propia base. ¿Ok? Al monto total de ingresos, apliqué una tarifa anual, me da un impuesto, ese impuesto se lo divido a la base del cual se obtuvo el impuesto, me va a dar una tasa. ¿Qué es esa tasa? La proporción de impuesto que le corresponda al ingreso. ¿Ok? Entonces, fracción 2 al total de ingreso, menos el último sueldo mensual ordinario, menos la parte, etcétera y todo, le aplico la tasa que acabo de determinar ahorita, la tasa efectiva, y ese es el impuesto a los ingresos no acumulables. ¿Sí? Seguramente en algún momento hayan leído que la clasificación de los ingresos es ingreso objeto, ingresos no objeto, y de los ingresos sí objeto, está separado en exentos y grabados. ¿Ok? Ahora, los ingresos grabados están divididos a su vez en acumulables y no acumulables. Ok, esa parte de no acumulable no quiere decir que no se pague el impuesto. Sí se paga, por eso es grabado, pero no acumulable quiere decir que no se suba al total de ingresos, sino que se les aplica un procedimiento especial. Ok, se suman el impuesto a los ingresos acumulables más el impuesto a los ingresos no acumulables y ese sería el total del impuesto causado. Ok, vamos a esa parte. Ya hicimos el cálculo del impuesto por la retención. Ahora, en el caso del pago único, ¿sale? Ya hicimos la retención en el mes en que se pagó. Falta ahora, ¿qué pasaría con la anual? Otro procedimiento que tengo que hacer ahí. Acabamos de leer el tratamiento y me dice, al monto del ingreso por jubilación o pensión, le voy a restar el equivalente a la UMA, porque acuérdense que en la ley dice salario mínimo, pues ya no es salario mínimo, es la UMA. Entonces, al monto de la UMA, el valor perdón, de la UMA mensual, diario, perdón, lo multiplico por 90 por 365 y me va a dar el total exento. Ok, en este caso son 2.944.017. Ok, entonces al total de ingresos por jubilación, 3.505.430, le resto la parte exenta y me va a dar la parte grabada. En este caso son 561.413. Ok, esa es la parte grabada. Recordemos esto. Del total de percepciones, le quito la parte grabada. Ok, luego dice aquí, se separará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario y se sumará a los demás ingresos. ¿Sale? Ok, aquí está. Es lo que ven aquí, entonces la parte grabada 561.414, 413, pero le resto el último sueldo mensual ordinario, los 13.500, y se lo sumo a sus demás ingresos. En este caso, aquí está el cuadro de datos. Tiene ingresos por salarios, 65.250. ¿Cuándo terminó su relación laboral? Aquí lo señalamos. La fecha de pago de jubilación fue el día 25 de mayo. Vamos a suponer que coincide con su salida de la empresa. Entonces, hasta el 25 de mayo, teniendo un sueldo de 13.500, habría cobrado 65.250. Se le pagó el aguinaldo proporcional,
por 2.681.51, exentos 30 UMAS. Digo, aquí está. Ese negativo está mal, ¿eh? Eso debería ser cero, porque obviamente la parte exenta nunca será mayor al monto del ingreso. ¿Sale? Es hasta ese total. Ok, aquí son 7 pesos que no me afectan, así lo puedo dejar aquí, solamente para fines didácticos. Luego dice aquí, vacaciones no tienen parte exenta y prima vacacional tiene 1046.71, parte exenta que serían 15 veces la UMA, 1340 y cacho, son entonces 1046, no lo puede exceder. Ok, ya tenemos el total más el último sueldo mensual ordinario, 13.500, y me va a dar el total de ingresos acumulables del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago ahora? A ese total le voy a aplicar la tarifa del artículo 152. Aquí está. Le aplico la tarifa anual, entonces 82.929, que fue la base, le resto límite inferior, me da el excedente, le aplico el porcentaje sobre el excedente, me da el impuesto marginal, al impuesto marginal le sumo la cuota fija y me da un impuesto del ejercicio, que en este caso serían 5.735. Quedamos en que lo divido entre su propia base, que serían 82.929, y me da una tasa efectiva de 6.92. ¿Ok? 6.92. Ahí está. Ahora, ese es el impuesto a los ingresos acumulables. Ahora me regreso al ingreso por la jubilación, que aquí en ese tratamiento dice, al total de percepciones, se restará el último sueldo mensual ordinario y dice aquí, y se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto. Ok, aquí está. Los ingresos grabados fueron 561.413, le resto los 13.500, estos 13.500 que si vimos aquí, se fueron acá a los ingresos acumulables, por eso es que lo tengo que restar de aquí. Me da por diferencia 574.913, ahí a esa cantidad que es la grabada y los ingresos no acumulables, le aplico la tasa efectiva que acabo de determinar de 6.92. Y eso me va a dar un impuesto ya definitivo, 39.758.47. Ese es el impuesto a los ingresos no acumulables. Al final, sumo el impuesto a los ingresos acumulables más el impuesto a los ingresos no acumulables y me va a dar el total del impuesto del ejercicio. En este caso son 45.493.52. ¿Ok?